Buenas noches. Ayudando a Mateo con sus inquietudes y con sus dudas, le ayudamos a resolver unas preguntas, las cuales son la relación entre tensión eléctrica y voltaje. La tensión eléctrica o diferencia de potencial es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, es decir, el voltaje con que la electricidad pasa de un cuerpo a otro. Por eso comúnmente se le denomina voltaje. La segunda pregunta que nos dice, ¿para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? Para saber la intensidad de energía que pasa por un conductor en un tiempo determinado. En la tercera pregunta nos dice cuáles son las unidades de medida de voltaje, intensidad de corriente y la resistencia, y de dónde se obtienen. El voltaje se mide en voltios y está representada con una V. La intensidad de corriente se mide en amperios y está representado con una A. La resistencia se mide en ohms y está representado en ohms. Tenemos la fórmula de voltios para calcular, es resistencia por intensidad, que sería la de voltios, y la fórmula de intensidad de corriente sería voltios entre resistencia, y la fórmula para la resistencia sería voltios entre amperes. Los requerimientos que Mateo nos solicita. Para ayudar más a Mateo, pusimos algunos ejemplos. Por ejemplo, para los voltios pusimos voltios. Un ejemplo para voltios, tenemos una resistencia de 200 y una intensidad de 100. Entonces ya amplificando la fórmula tenemos que 200 ohms por 100 amperes nos da la cantidad de 20.000 voltios, que es el resultado que estamos buscando. En el siguiente ejemplo tenemos buscar los amperios teniendo de referencia el voltaje, que es 120, y la resistencia, que es de 50. Para esto vamos a sustituir 120 voltios entre 50, donde nos da el resultado de 2.4 amperios. En el siguiente ejemplo de ohms, tenemos como referencia voltios, es igual a 120, intensidad de 5.0 amperes. Para sacar el resultado de resistencia, sustituimos 120 entre 120 voltios entre 5 amperes, teniendo como resultado 24 ohms, que es el resultado de resistencia que estamos buscando. Esperando que de haber ayudado a Mateo con tus respuestas, que pasen una buena noche.